Hola a todas y a todos. El tema que vamos a tratar hoy se trata de la positividad y el esparcimiento en la familia. Esto no es un tema solo de la COVID, pero la COVID-19 ha traído nuevas realidades para el esparcimiento, para fomentar la positividad en la familia. La magia de la familia es que generalmente aporta lo mejor y lo peor. Lo peor tiene mucho que ver con malos momentos, con heridas emocionales que se hacen entre los miembros de la familia, pero lo mejor, por lo general, tiene que ver con estos momentos de esparcimientos, de positividad que atesora la familia y que por supuesto sirven de amortiguador a los malos momentos. Lo ideal es que prime la positividad, lo ideal es que prime sensaciones de solidaridad, de unión, de compañía, que momentos difíciles, pero esto es algo que nosotros debemos de procurar con todas las herramientas que están a la mano y que sean posibles hacer. Un momento con Patricia. He conversado con muchos padres y me han dicho que en estos momentos en que no hay otra forma de esparcimiento para los niños y los adolescentes que no sea el espacio familiar, pues han tenido que echarle mano a muchas cosas que tenían guardadas en un escaparate, como las cartas, el juego de parchís, un juego de yaqui, palito chino, rompecabezas, una serie de cosas que me han dicho que han sacado y que han utilizado para divertirse y para jugar con los niños. Incluso hay familias que creativamente han hecho como una especie de menú de posibles actividades donde se puedan elegir durante el tiempo qué podemos hacer. Y por ahí hablan de un juego de adivinanzas, por ahí hablan de un desfile de disfraces, de un desfile de moda. Hay una serie de cuestiones creativas que ha hecho la familia, sobre todo porque muchos padres me dicen que están tratando de desarrollar actividades para amortiguar las grandes horas de pantalla que en este momento están los niños proclives a usar. Y esto realmente es algo importante, sobre todo las actividades que recluten y que le den participación a todos los miembros de la familia, porque estos son momentos de unión, momentos en que las personas se sienten bien, satisfechas, divertidas. Entonces hay que incluir a los abuelos, incluir a los adolescentes, incluir a los niños, incluir a los padres en una serie de actividades que puede ser cocinar, que puede ser un desayuno familiar, que puede ser algunas cosas que habíamos dejado atrás, como por ejemplo el uso de la sobremesa. Esto antes no había tiempo, pero ahora que estamos un poco más juntos, se ha recuperado como cosa positiva la sobremesa. Es decir, después de la comida nos quedamos conversando, tratando de disminuir las horas de aislamiento y soledad en frente a las pantallas. Un momento con Patricia. Otra cosa importante es promover la positividad. Creo que no hay nada que alivie más a la tensión, a la angustia, al estrés cotidiano que sacarle jocosidad a la vida. El ponerse en contacto con el sentido del humor, en encontrar elementos de risa a lo que nos está pasando de manera cotidiana, es cosas importantes para atesorar. Hay familias que ya tienen cuentos, que los niños te dicen, abuelo, ponte el saco buco que te puedes infestar, y empiezan a atesorar chistes que se han producido en la misma dinámica familiar a partir de estas realidades tan distintas y tan diferentes a la cotidianidad.
La positividad es lo que verdaderamente se recuerda como lo hermoso que tiene la familia, como lo bueno de la familia. Si uno le pregunta a una persona qué recuerda de la familia, generalmente tiene que ver con momentos de celebración, con momentos de unión, con momentos de cohesión, con momentos en que todos se disponen para compartir rituales o conductas ritualizadas que dejan una huella indeleble en la vida de las personas. Por lo tanto, la familia es verdad, tiene dolores, pero promovamos la parte hermosa y positiva de la familia, haciendo lo imposible por lograr espacios de esparcimiento y de positividad. El tiempo se me acabó, no me queda de otra que despedirme. Nos vemos en otro momento.